Muy buenos días, tengan todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia programada para el día de hoy con relación a lo que estamos celebrando hoy 7 de junio, que es el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Esta conferencia han sido preparadas por la Cátedra de Bromatología de la carrera de Farmacia, al igual que la Cátedra de Bromatología de la carrera de Bioquímica. El Día de la Inocuidad, que estamos celebrando el día de hoy, parte de una resolución que fue aprobada en la FAO el 20 de diciembre de 2018, donde se declara el 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad. Sus siglas en inglés, WFSD, tiene como objetivo llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, contribuyendo a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso al mercado, el turismo y el desarrollo sostenible. Desde el 2019 fue la primera vez que se celebró a nivel mundial con el tema inocuidad alimentaria, un reto posible. En el año 2020 se celebró el Día de la Inocuidad de los Alimentos con el lema Un asunto de todos. Y este año, el 2021, tenemos alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. Este lema destaca la necesidad de sistemas de producción sostenibles para garantizar la salud de las personas, el planeta y la economía a largo plazo. Es importante reconocer que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interrelacionados y cualquier incidente adverso a la inocuidad puede tener un impacto global en la salud pública, en el comercio y la economía. Todos tenemos un papel que desempeñar, desde la granja hasta la mesa, para asegurarnos de que los alimentos que comemos sean seguros y no dañen nuestra salud. La alimentación segura es esencial para promover la salud de los consumidores y acabar con el hambre, 2 de los 17 principales objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Este Día Internacional es una oportunidad para fortalecer los esfuerzos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y garantizar que los mismos sean inocuos. Como les decía, con esta introducción que acabamos de leer, con relación al tema de este año, hemos preparado 3 conferencias donde tenemos nuestra primera conferencista, la doctora Marcialena Valdivieso Müller. Ella es licenciada en farmacia y bioquímica por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Es máster en administración de recursos humanos, es también máster en control de calidad e inocuidad alimentaria y especialista en diseño curricular. Pero hoy está celebrando sus 25 años en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno como docente de la titular C de la materia de bromatología y también es coordinadora de la mención de bromatología de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, para lo cual le voy a ceder la palabra y por favor, doctora Marcia, gracias por su participación y por organizar también esta conferencia. Muchas gracias, doctor Abel.
Realmente estoy muy contenta porque yo misma no me había acordado que este año son 25 años de docencia, ¿no? Y eso demuestra que tenemos un compromiso, tenemos una pasión por la enseñanza. Entonces voy a pasar seguramente un lindo día y el hecho de poder participar en esta conferencia pues va a consolidar mi alegría. Yo le doy la bienvenida a todos los estudiantes que están presentes en esta conferencia. La hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, teniendo en cuenta, pues, ¿no? Que a veces un año no es suficiente para poder aprovechar todos los conocimientos que se tienen en el campo de la bromatología, en el campo de la inocuidad de los alimentos. Y como decía el doctor Abel, ¿no? No hay que dejar de pasar esta oportunidad para poder recordar y comprometernos más sobre en este campo de la inocuidad de los alimentos que tiene tanto que ver con la vida, con la salud, con la nutrición humana, especialmente nuestra, de nuestra familia y en general de todo el mundo. La presentación que yo les voy a presentar para hoy día tenemos preparado. Este es un tema muy sencillo, diría yo, básico, pero también muy importante que no debemos olvidar, no debemos dejar eh, al azar en cuanto al uso de desinfectantes y la importancia que tiene para la prevención de las enfermedades. Yo he visto que existen muchas dudas en algunos de los estudiantes que me dicen cuánto le tengo que colocar de desinfectante, se le puede poner la bandina a la carne, ese tipo de preguntas que en la lógica son sencillas de contestar, pero tenemos que tener en cuenta siempre cuando nosotros vamos a tomar la decisión respecto a desinfectar un alimento. Antes de hablar de la desinfección de alimentos, debemos hacer hincapié de que antes de someter un alimento, una superficie, un mesón, el piso de una cocina a la desinfección para lograr la destrucción de microorganismos, se tiene que realizar la limpieza. O sea, no podemos desinfectar algo que está sucio. Tenemos que partir de la limpieza y como vemos en esta fotografía, ¿no? No solamente del alimento, sino pues, de los utensilios, de las superficies que van a tener contacto con los alimentos. Y bueno, hay un principio que dice que la sola limpieza puede eliminar entre el 90 al 99% de los gérmenes. ¿Y qué es lograr la limpieza? Es simplemente sacar la suciedad. ¿Y por qué es importante eliminar la suciedad? Porque la suciedad es toda materia, a veces orgánica, a veces inorgánica, que potencialmente puede contener a los gérmenes que causen enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta que el primer paso para una adecuada desinfección es lograr la limpieza, vamos a indicar que los desinfectantes constituyen la primera fuerza para combatir a los microorganismos. O sea, es una sustancia, son sustancias más bien que van a lograr una agresión directa a los microorganismos. Son sustancias que destruyen a los gérmenes que causan las enfermedades, que es lo que más nos interesa en el campo de la inocuidad, pero también destruyen a los microorganismos causantes del deterioro de los alimentos y del mal olor que hay en ciertas áreas por la proliferación de los microorganismos. Entonces, con el uso de desinfectantes logramos un triple objetivo. Ahora, hay otro concepto que está relacionado con el manejo de los desinfectantes y va a ser el uso de los detergentes, especialmente cuando estamos tratando superficies que están en contacto con los alimentos, como ser mesones, tablas, utensilios. Es muy importante que para realizar la limpieza, pues utilicemos un detergente. Un detergente es otra sustancia distinta al desinfectante que humedece, penetra, disuelve la grasa. Bien. Arrastran la suciedad y como habíamos indicado, la suciedad es la que puede contener
a los microorganismos y ya logran una importante reducción de la carga microbiana. Y recién nosotros vamos a aplicar un desinfectante cuando ha actuado y se ha llegado a eliminar la grasa o la suciedad, enjuagar y recién aplicar un desinfectante que va a producir la muerte de los microorganismos. Ahora, hay una práctica que no es adecuada, es el hecho de mezclar un detergente con un desinfectante. Eso no es una práctica adecuada, jóvenes, porque si bien el detergente tiene algunas sustancias activas, lo mismo que el desinfectante actúa a través de cationes o de iones en general, aniones podría ser, que reacciona con los componentes del detergente. Entonces ya estamos perdiendo la efectividad del desinfectante. Entonces lo correcto es cuando vamos a realizar un lavado, aplicar un detergente, eliminar todo residuo de detergente con agua y recién aplicar nuestra solución de desinfectantes. ¿Cómo actúan los desinfectantes? Tienen tres mecanismos de acción. El primero, lesionar la membrana celular del microorganismo y lógicamente producirle la muerte porque va a provocar la salida del agua y del contenido citoplasmático. En segundo lugar, inactivar proteínas que son importantes en los ciclos metabólicos del microorganismo, también van a producir la muerte, o lesionar los ácidos nucleicos a nivel del núcleo celular del microorganismo y como consecuencia evitar su proliferación. Hay algunos principios básicos de limpieza y uno de ellos es evitar que la solución de desinfectante o puede ser la solución de detergente que estamos utilizando se ensucie. ¿Por qué? Porque al ir ensuciando, introduciendo a veces un paño sucio, un trapo de limpiar el piso sucio, a una solución que contiene el detergente o el desinfectante, vamos a ir restando su eficacia y vamos a tener que cambiar esa solución con mayor frecuencia. Y eso es, o perdemos eficacia o nos lleva un mayor costo económico. Entonces, uno de los principios, por ejemplo, es el uso de atomizadores, como los que estamos viendo ahora y que se están utilizando mucho para rociar alcohol, por ejemplo. Con un atomizador vamos a tener una solución siempre limpia, siempre fresca, y luego pasar un paño limpio y enjuagar. Cuando utilizo un atomizador, se genera el mínimo de aerosol, es decir, no se expanden el polvo en el aire, por ejemplo. Entonces, es una muy buena práctica. En otras circunstancias, cuando nosotros estamos realizando la limpieza, por ejemplo, de una cocina, es ideal utilizar un método que se llama método del doble balde, que ya es un principio que actualmente se usa de manera obligatoria en las zonas hospitalarias, pero se aplica perfectamente a la limpieza y desinfección del área donde se están preparando los alimentos. ¿En qué consiste el método del doble balde? Consiste en disponer de un primer balde que generalmente lo vamos a tener contaminado, por eso lo he representado de color rojo, donde nosotros colocamos agua, y un segundo balde donde vamos a poner la solución de detergente o de desinfectante que vamos a utilizar en ese proceso de limpieza o desinfección. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos limpiando el piso y usamos una mopa o un trapo de piso, primero lo vamos a sumergir en el primer balde, donde vamos a descargar la mayor parte de la suciedad y lo vamos a retirar un poco más limpio para poder recién introducir en el segundo balde donde tenemos o la solución de detergente o la solución de desinfectante. Entonces eso va a provocar que nuestra solución se ensucie menos y no pierda eficacia. Los desinfectantes necesitan ciertas condiciones especiales para que su función sea la óptima. Primero, utilizar soluciones frescas, soluciones recién preparadas, soluciones limpias,
porque como ya habíamos dicho, muchas veces la presencia física de la suciedad y los microorganismos que están presentes asociadas a esta suciedad van a provocar que el desinfectante vaya perdiendo eficacia, en otras palabras, se va a neutralizar. Todas las herramientas que utilizamos para la limpieza, en este caso, si son paños, estos paños tienen que estar limpios, porque si estoy utilizando un paño sucio, entonces la eficiencia del desinfectante va a ser sobre la suciedad del paño y ya no sobre la superficie que yo quiero limpiar. Otro factor importante respecto a los desinfectantes es el tiempo de contacto que tiene que tener un desinfectante con la superficie o con el alimento. Se dice que cuando se utiliza el desinfectante y nosotros, por ejemplo, desinfectamos una superficie como lo hacemos con etanol, el etanol se evapora rápidamente y nosotros utilizamos muy poca solución. Entonces, en un minuto la superficie se secó. Para lograr una correcta desinfección, el tiempo de contacto de la superficie con el desinfectante debe ser mínimo 10 minutos y máximo 30 minutos. En ese tiempo vamos a garantizar una correcta desinfección. Ahora, en el campo de los alimentos y las superficies que están asociadas a la preparación de los alimentos, los desinfectantes más utilizados son tres. El que utilizamos actualmente en abundancia, que es el alcohol de 70 grados o alcohol medicinal, el hipoclorito de sodio o lavandina y el amonio cuaternario, que también se está utilizando bastante este tiempo. ¿Por qué no hay tanta variedad de desinfectantes para utilizar en un alimento o en una superficie? Como por ejemplo ocurre en un hospital. Porque en un hospital existen algunos agentes contaminantes que están permanentemente presentes en la superficie y ellos van desarrollando mecanismos para poder defenderse de tal forma que en un hospital, como por ejemplo en áreas críticas, es necesario rotar permanentemente los desinfectantes por esa resistencia bacteriana que se va desarrollando de los microorganismos que son residentes en ese campo. Pero en el área de una cocina, en el área de los alimentos, la presencia de un microorganismo que puede ser patógeno es pues relativamente poco frecuente. Entonces, no hay resistencia bacteriana que se desarrolle en un alimento, en una cocina, en una superficie, en un utensilio. Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja de poder utilizar pocos desinfectantes seguros y que son desinfectantes económicos. Entonces, no tenemos que ir a buscar mecanismos de acción más complejos, desinfectantes más caros, si con el manejo de uno de estos tres que estamos mencionando, podemos lograr un efecto realmente bueno. Bueno, ahora estamos utilizando grandes cantidades de alcohol etílico de 70 grados. Este desinfectante no es recomendable su uso directamente sobre un alimento. Se recomienda utilizar en superficies que van a estar en contacto con los alimentos y también en los envases. En el contacto con la piel tiene baja toxicidad. Lógicamente, el alcohol etílico cuando se lo ingiere o cuando se lo consume tiene su propia toxicidad, ¿no es cierto? Pero cuando lo utilizamos como un desinfectante y puede estar en contacto con nuestra piel o con nuestras mucosas, es poco tóxico, es muy volátil y es inflamable. Y esto también en algunas circunstancias limita su uso en el área de preparación de alimentos porque podría haber un accidente, ¿no es cierto? Podría arder el desinfectante o arder la zona donde hemos colocado este desinfectante. Entonces su manejo lo vamos a limitar a la superficie y a los envases de los alimentos. ¿Cuál es el mecanismo de acción del alcohol etílico? Precipitación
que es una consecuencia de la desnaturalización proteica. Y también lesiona la membrana citoplasmática. Este hecho de producir desnaturalización de las proteínas hace de que no sea adecuado para utilizarlo en alimentos vegetales y alimentos naturales. ¿Por qué? Porque va a dañar, va a afectar a las células animales o vegetales que están formando parte del producto alimenticio por precipitación proteica. Entonces vamos a ver un cambio organoléptico que no sería agradable para el consumidor. Por eso lo que se recomienda no es utilizarlo solamente en el envase o en la superficie y no directamente sobre el alimento. Otro desinfectante que para mí es el que tiene mayor aplicación en el campo de los alimentos por ser seguro, por ser muy versátil, porque lo puedo utilizar tanto en una superficie, lo puedo utilizar en un utensilio o lo puedo utilizar directamente sobre el alimento y es un producto bastante económico. Es lo que nosotros conocemos como lavandina, pero químicamente la lavandina es el hipoclorito de sodio. ¿Qué ventajas tiene el hipoclorito de sodio? Que puede actuar sobre los microorganismos, sean bacterias, sean protozoarios, algas, hongos. Y bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Actuar sobre las enzimas fundamentales del ciclo de Krebs de estos microorganismos. Entonces, los microorganismos no pueden generar ATP y eso va a causar directamente su muerte. ¿Sobre qué tipo de microorganismos no es muy eficiente? Sobre las bacterias esporuladas, sobre los protozoarios que están en forma de quiste, que es su forma de resistencia, sobre los huevos de los vermes, por ejemplo, o gusanos, por esa capa que tienen protectora, muchas veces no es directamente eficiente. Entonces sería eficiente sobre las formas vegetativas. Ahora, nos preguntamos qué pasa sobre los virus. Los virus que son partículas, ¿no es cierto? Actúan directamente produciendo oxidación de los ácidos nucleicos del virus porque el hipoclorito de sodio es altamente oxidante. No se ha estudiado claramente cuál es el mecanismo de acción sobre el virus, pero sí se tiene cuantificada su eficacia y es altamente también eficiente. Cuando el hipoclorito de sodio se encuentra sobre una materia orgánica o a veces sobre una materia inorgánica, que son sustancias reductoras, vamos a ver que pierde eficacia porque es oxidante, participa reaccionando con esa materia orgánica y ya no participa destruyendo a los microorganismos. Entonces, cuando yo tengo un lugar con materia orgánica sucio, en otras palabras, voy a necesitar mayor cantidad de desinfectante, porque como les repito, ¿no? Va a haber un efecto de esas sustancias reductoras presentes en los residuos que van a interferir con la eficacia del hipoclorito de sodio. Cuando nosotros vemos la receta de seguridad de una solución de hipoclorito de sodio, debemos tener en cuenta lo siguiente. Esta receta de seguridad corresponde a una lavandina de uso doméstico, que normalmente viene al 5%. En la receta de seguridad vamos a ver que para la salud, el asta de color azul tiene un valor de 3, es decir, que puede producir daño serio o permanente en las personas. Entonces, como es altamente oxidante, puede quemarnos, puede producirnos escaras en la piel y mucho más peligroso si nosotros lo ingerimos. Su ingestión puede producir llagas en el esófago, úlceras a nivel del estómago o del intestino. Entonces, el peligro más alto es respecto a la salud. Cuando vemos la inflamabilidad, no hay peligro porque no arde, pero en cuanto a la inestabilidad, tiene valor 1, que es inestable al calentamiento. Por tanto, siempre las soluciones de hipoclorito de sodio las debemos mantener en un lugar fresco.
¿no? A temperatura fresca. No podemos colocar directamente al sol, como ocurre cuando estamos blanqueando ropa, ¿no? Para guardarlo lo tenemos que colocar en un lugar fresco. En cuanto a la parte blanca, tenemos que ver que es material oxidante. Aquí en la roseta va una OX que nos indica que su mecanismo de acción es oxidante. Las soluciones de hipoclorito de sodio comercial, chicos, viene en un pH de 11. Cuando el pH es ácido, como por ejemplo en el pH de 5, predomina la forma del ácido hipocloroso. Y cuando elevamos el pH a partir de 7.5, empieza a ionizarse en iones hipoclorito y en iones hidrogenión. Entonces, para maximizar la potencia y la estabilidad del hipoclorito de sodio, las soluciones domésticas que nosotros compramos vienen con un pH de 11. Las formas de pH ácido no son convenientes porque son inestables y no son tan eficientes. Entonces, estamos viendo que es una solución oxidante y que es una solución altamente alcalina. Ahí viene la toxicidad que puede producir a nivel de nuestra piel. Cuando yo voy a utilizar el hipoclorito de sodio en superficies, puedo tener distintas concentraciones que yo tengo que seleccionar en función al tipo de desinfección que yo quiero realizar. Por ejemplo, cuando voy a realizar una desinfección de bajo nivel, como ocurre, chicos, por ejemplo, en el caso de que yo quiero trapear el piso, simplemente para evitar que hayan desarrollos de malos olores, el piso de mi cocina. Cuando yo quiero limpiar el mesón, porque estoy haciendo una limpieza semanal, o que yo quiero enjuagar mis utensilios con un desinfectante, pues necesito una desinfección de bajo nivel, que es al 0.01% de cloro activo. El cálculo se realiza en base al cloro activo. Cuando yo quiero realizar una desinfección sin desechos orgánicos, un lugar que ha estado contaminado y que yo previamente lo he lavado, ya no tengo desechos orgánicos, como por ejemplo, cuando yo lavo la zona donde está el contenedor de basura, cuando yo lavo un contenedor de basura, o por ejemplo, un baño. Ahí, por ejemplo, siempre hay desechos orgánicos. Entonces, luego de lavar, lo recomendable es utilizar una solución de cloro activo al 0.5%. Y la solución más alta para uso en una superficie sería al 1% de cloro activo. ¿Cuándo utilizo este tipo de soluciones? Cuando hay derrames con desechos orgánicos. Por ejemplo, en lugares donde ha habido vómitos, en lugares donde ha habido una hemorragia y se derrama sangre sobre el piso. O por ejemplo, cuando yo voy a limpiar los utensilios o el área donde ha estado un paciente en aislamiento. Se supone que un paciente que está en aislamiento es un paciente que tiene una infección altamente contagiosa. Por ejemplo, un paciente que está en etapa aguda de la enfermedad de coronavirus. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar una solución al 1%. Entonces, tengo que tener esa capacidad de poder aumentar o disminuir la cantidad de cloro activo en función del tipo de desinfección que yo quiero realizar. Y cuando vemos las lavandinas comerciales, vamos a ver que una lavandina comercial viene de diferentes concentraciones. Por eso es que en el mercado encontramos de diferentes precios. Algunas vienen desde 30 gramos de cloro activo por litro y otras de hasta 55. Y esta lavandina, por ejemplo, que se comercializa aquí en Santa Cruz, tiene 30 gramos por litro de cloro activo. Entonces, si son 30 gramos por litro, implica que tiene 3 gramos en 100 mililitros o es una lavandina al 3%. De 30 por litro, 3 en 100 mililitros de la solución de uso doméstico. Ahora, cuando yo quiero utilizar esta solución directamente sobre el alimento, tengo que leer que esté indicada para usar en alimentos. Por ejemplo, esta que yo tengo acá
Dice, para quitar manchas difíciles, para el lavado de ropa y para limpieza en general. Entonces yo puedo utilizar para lavar superficies de mi cocina. Puedo lavar el piso, puedo lavar el mesón, las paredes, quizá algunos utensilios, pero alimentos no, porque no está indicado para su uso en alimentos. Y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta porque para que esté en contacto directo con el alimento, esta solución de hipoclorito debe tener un alto grado de pureza. Y si no es indicado para alimento, posiblemente tenga algunas impurezas que pueden ser tóxicos para el consumidor. ¿Cómo voy a preparar una solución al 0,5%? Acordémonos que 0,01 era de bajo nivel, 0,5 una desinfección cuando no tengo residuos orgánicos, por ejemplo, en un basurero, y al 1% cuando hay residuos orgánicos y especialmente estos están contaminados. Para mí, la fórmula más sencilla para realizar un cálculo es utilizar la concentración de cloro que se tiene. En este caso, yo utilicé la agua X5 concentrada, que viene 50 gramos litro, lo cual implica que es al 5%. Yo busco en la etiqueta y coloco, ¿no? 5%. Y la solución que quiero preparar es al 0,5%. La fórmula es concentración de cloro que se tiene sobre concentración del cloro deseado menos 1. Entonces, 5. Entre 0,5 es 10 menos 1, 9. Esto quiere decir que por una parte de la lavandina voy a adicionar 9 partes de agua. Y voy a utilizar la medida que desee, ¿no? Por ejemplo, aquí el ejemplo está remitido a vasos, ¿no? Por un vaso de lavandina voy a utilizar 9 vasos de agua. Y bueno, si mi solución va a ser de bajo nivel, entonces abajo le pongo 0,01%, me va a salir mayor valor en agua, mayor cantidad de partes de agua por partes de lavandina. Sin embargo, si ustedes consultan para limpieza en general, si no quieren hacer los cálculos, se sugiere utilizar 15 medidas de agua por una medida de lavandina concentrada. Si nosotros utilizamos una lavandina que tiene menor concentración, que tiene el 30 gramos litro, a diferencia de esta que tiene 50 gramos litro, entonces tengo que aumentar la cantidad de lavandina. Entonces, para limpieza general de una lavandina de alta concentración de hipoclorito, una medida más 15 de agua, que es más o menos una limpieza de bajo nivel, como les digo, ¿no? Cuando quiero trapear mi piso de la cocina, etcétera. ¿Cómo voy a utilizar el hipoclorito de sodio en los alimentos? En una concentración muchísimo más baja que lo que se utiliza para una superficie. La tengo que utilizar al 0,007%, es decir, 7 partes por millón. Aplicamos el mismo criterio, la concentración de cloro que se tiene, que si utilizo de la X5, voy a poner al 5% y la concentración que yo deseo al 0,007% menos 1 me da 713. Entonces quiere decir que por una parte de lavandina, 713 partes de agua. Si lo llevamos a mililitros, por 1 mililitro de lavandina, 713 de agua, me van a dar 714 de solución. Como eso es más difícil preparar en nuestra casa, entonces lo vamos a hacer por regla de 3 simple, lo vamos a llevar a 1 litro de solución, que van a entrar 1,4 mililitros de lavandina, en el caso de que sea una lavandina al 5%. Entonces ahí yo tengo seguridad total de que va a ser la máxima eficacia del hipoclorito destruyendo a los microorganismos en el alimento. Esta concentración es ideal, por ejemplo, para desinfectar nuestras verduras, especialmente las que tienen los vegetales de tallo corto, como por ejemplo las lechugas, las espinacas, el perejil, etcétera. Aquí yo les muestro un cuadro que lo saqué de la literatura,
donde se hacen más o menos los mismos cálculos, ¿no? Aquí hay distintas concentraciones de lavandina que nosotros encontramos en el comercio, 35 gramos litro de cloro activo, 40, 45, 50, y aquí el volumen que deseo preparar es más sencillo, ¿no? Si mi lavandina es de 35 gramos litro y quiero preparar 1 litro, entonces utilizo 2 mililitros de lavandina y enraso al litro, ¿no? Si fuera de 40, entonces utilizo 1.8 mililitros y enraso a 1 litro de agua. Y con el ejemplo que hicimos coinciden, miren chicos, si la lavandina es de 50 gramos litro, es decir, al 5%, utilizo 1.4 de lavandina y llevo a 1 litro. Entonces hay distintas concentraciones en función al volumen que vamos a utilizar. La literatura nos indica de manera simplificada con 1.5 mililitros de lavandina por litro de agua conseguimos una buena concentración, que es más o menos para una concentración media entre 40 o 45, ¿no? Más o menos está por acá. Es como un valor recomendado cuando no queremos hacer cálculo o cuando no tenemos tabla. 1.5 mililitros de lavandina para 1 litro de agua, considerando que 1 mililitro tiene 20 gotas, entonces serían 30 gotas de lavandina para 1 litro de agua, la concentración recomendada. Yo he visto en muchas publicaciones que dice, para desinfectar sus hortalizas, utilice 5 gotas de lavandina. Eso no es suficiente. Utilizar 5 gotas de lavandina nos permiten potabilizar agua. Si lo que yo quiero es desinfectar una hortaliza, tengo que utilizar por lo menos 1.5 mililitros por litro de agua. Y si queremos hacer un cálculo perfecto, ¿no? Para garantizar la eficacia de nuestra solución, podríamos utilizar este cuadro. Para mencionar otros desinfectantes, vamos a hablar del amonio cuaternario. Aquí, por ejemplo, hay muchos amonios cuaternarios recomendados para superficie. Por ejemplo, aquí hay uno comercial que se utiliza bastante. Para lograr una desinfección de alto nivel, la solución tiene que ser una parte del desinfectante más 49 de agua y obtener una solución 1 en 50. También el amonio cuaternario viene recomendado para alimentos, es decir, de alto grado de pureza. Lo tenemos en esta forma comercial donde se recomienda utilizar 30 gotas de este amonio cuaternario, DG6, por litro de agua. El DG6 también se puede utilizar para heridas, para superficie, pero el costo es un poquito más elevado, ¿no? No reemplaza con ventajas a la lavandina. Entonces, si ustedes quieren utilizar amonio cuaternario en sus hortalizas, pues es recomendable bajo la marca comercial de DG6. Bueno, no puedo dejar de mencionar el ácido acético que tiene calidad de alimento, que es nuestro vinagre. El vinagre para poder destruir microorganismos debe estar al 3 o 4%. Entonces, cuando yo veo una etiqueta, 4% de ácido acético, ¿no? Veo que la acidez es al 4%. Entonces, cuando utilizo vinagre puro sobre mis hortalizas, puedo destruir de manera importante de los microorganismos. Esta es la presentación que he preparado para esta ocasión y estoy dispuesta para alguna pregunta que ustedes puedan tener hacia mí. Muchas gracias, doctora Marcia. Tenemos unas cuantas preguntitas. Voy a empezar por, a ver, quisiera saber si en un 9 litros de agua debo poner 1 litro de lavandina. Bueno, hay que hacer cálculos y tenemos que hablar sobre qué tipo de nivel, para qué quiero utilizar esa lavandina. Posiblemente esa pueda coincidir con una más o menos al 1% de cloro activo
y eso pues lo podemos utilizar para una desinfección de alto nivel, como por ejemplo en un lugar donde hay un paciente con una infección contagiosa o que esté aislado, ¿no? Ahora es muy Bien. importante tener en cuenta que la lavandina es muy corrosiva, corroe los metales. Cuando nosotros limpiamos algo metálico, hay que enjuagar y secar muy bien. Y con respecto a los tejidos, tiene una acción oxidante que produce decoloración de algunos colorantes, lo cual hace que se la utilice como blanqueadora en bajas concentraciones, porque si yo la utilizo en altas concentraciones, me va a quemar la ropa y vamos a ver que se va a poner amarilla. Entonces hay que utilizarla bien diluida como blanqueador. Ya tengo otra. Las lavandinas que son en polvo. ¿Cómo debería Ya, de...? las lavandinas que son en polvo se llaman hipoclorito de calcio, no son el hipoclorito de sodio, ¿no? Lógicamente yo no tengo una mano, pero se hace más o menos el mismo cálculo. Nosotros seguramente para trabajar debemos partir de una solución concentrada como una solución madre que se va a preparar a partir de la instrucción del paquete, ¿no es cierto? Y a partir de esa solución nosotros podemos hacer nuestros cálculos con la fórmula que hemos mostrado, que esa está referida siempre a cloroactivo, ¿no? No importa si fuera hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio. Muy bien. Todos los estudiantes que han pasado por química analítica deben hacerlo, esos cálculos perfectos. Así es, Bien, de las dos carreras, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el mecanismo de acción del amonio cuaternario? Si lo puede hablar. Si podemos hablar. Sí, Ya, el amonio cuaternario afecta a los microorganismos a nivel de la membrana, produciendo un cambio en la permeabilidad de la membrana y eso produce la muerte celular. El vinagre les cambia el pH, ¿no? Es altamente ácido, también eso es incompatible con la vida de los microorganismos, pero como podemos ver, cualquiera de estos desinfectantes no pueden directamente agredir a los que tienen esporas, que están encapsulados. Entonces, en este caso, para aumentar la eficiencia de un desinfectante, y si se aplica el desinfectante, se puede utilizar un poco de calor. bien. ¿La solución de Lugol sirve para desinfectar alimentos? No es recomendable porque sabemos que el yoduro de potasio puede producir precipitación proteica. Entonces, no sería recomendable cuando tenemos alternativas más económicas. Por ejemplo, para mí, el que es más económico y más versátil es para mí la lavandina. Muy bien. Hay otras más, Marcia, pero te voy a pedir que la respondas en el chat, por favor, ¿Ya? para que podamos continuar. Agradezco mucho tu charla, súper importante. Y quiero ahora continuar con la doctora Susi. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestra segunda conferencista. Es la doctora Susi Margarita Vega Olmos. Ella es licenciada en farmacia, también de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y es especialista en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. Tiene también un diplomado en educación superior y gestión universitaria y es responsable del laboratorio de microbiología del ITA desde el 2012 hasta la fecha. Actualmente está como supervisor técnico de los laboratorios del instituto y coordinadora del sistema de gestión de la calidad. Y hoy ella nos va a hablar sobre la importancia del control de calidad microbiológico en la inocuidad de los alimentos. Entonces, por favor, démosle bienvenida a la doctora Susi y a partir de ahora la pantalla es suya, doctora. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido muy grato para la institución y la universidad la invitación que me hizo el doctor.
voy a poder compartir un poco la experiencia que se tiene en laboratorio y la importancia de la manipulación en lo que es los alimentos, ¿ya? Una pequeña introducción en lo que es en la manipulación de los alimentos y luego el control de calidad que nosotros realizamos rutinariamente acá en el instituto, ¿ya? Nosotros de igual manera pertenecemos a la red de laboratorios, somos miembros de la red LOA. A un principio el instituto está certificado con la ISO 9000, con la TÜV Rheinland. También tenemos en pos la reacreditación que nosotros obtuvimos o entrecortamos la gestión que ya tuvimos en la gestión 2010 y estamos en pos de la reacreditación de los laboratorios que son en realidad la prestación de servicios como instituto, el control de calidad microbiológico, el control de calidad bromatológico, es decir, química de los alimentos, toxicología de los alimentos, y el otro laboratorio que tenemos de control de calidad medioambiental, que trabajamos con aguas y suelos. En realidad es un laboratorio que ha sido reconocido internacionalmente, es por eso que nosotros estamos en pos de acreditación, una acreditación de la 17025 internacionalmente. Estamos trabajando en ello, Dios mediante esta gestión estemos nuevamente reacreditados. Con esta pequeña introducción les voy a dar una pequeña charla respecto a lo que es la importancia de la inocuidad que se tiene en los alimentos, para que este alimento sea duradero en el tiempo, ¿ya? ¿Qué es un alimento? Un alimento es un material de origen biológico necesario para el funcionamiento de los organismos vivos, como somos nosotros, y al igual que los microorganismos, ¿ya? Compuestos que pueden tener de variabilidad, aguas, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, minerales y demás, para hacer un alimento nutritivo, ¿ya? ¿Por qué se debe realizar un control de calidad en los alimentos? Esto para prevenir la salud y el bienestar de los consumidores, el control de la inocuidad y la calidad de los alimentos, y a la vez promover el comercio de los alimentos y en realidad todo lo que es productos alimenticios. A la vez también tener una prioridad a la prevención de los riesgos químicos y biológicos derivados de la contaminación. Estos pueden producir la adulteración o un simple manejo inadecuado de los alimentos. ¿Cuál es el objetivo de realizar un control de calidad? Se encarga del estudio y la detección de los microorganismos en los alimentos de acuerdo a diversas técnicas que se tienen en diferentes laboratorios y evitar que el hombre al consumir estos alimentos nos produzca unas infecciones o intoxicaciones. La información que nos da un control de calidad es conocer la fuente de contaminación. Puede ser de la materia prima, durante el proceso o el producto terminado. Y también valorar las normas de higiene utilizadas en la elaboración y manipulación de los alimentos. Detectar en lo posible la presencia flora patógena o en realidad la flora saprófita que tiene muchos alimentos. De igual manera establecer en qué momento estos pueden ser adulterados. Puede ser durante la materia prima, la obtención de la materia prima, el proceso o el tiempo de conservación, ¿no? Las enfermedades que nos pueden transmitir, digamos, al consumir los alimentos, pueden ser por los mismos alimentos que ya tengan la contaminación o por fuentes externas, que puede ser la manipulación de los alimentos. La contaminación de los alimentos. De los productos mucho depende de los factores ambientales, de la materia prima, cómo se ha elaborado, la limpieza o todas las rutinas que nosotros utilizamos durante la transformación de los alimentos. La inspección visual no suele, digamos, reportarnos una contaminación. Sabemos que los microorganismos son microscópicos. Entonces, no vamos a saber en qué momento se ha podido contaminar el alimento. Por eso es que se debe hacer un control rutinario en laboratorio. ¿Dónde viven los microorganismos? A veces me preguntan en muchos cursos y me dicen,
¿Por qué puede haber, digamos, en todas las partes inertes? Por ejemplo, en las manivelas de las puertas, en las superficies. A veces uno piensa que no hay contaminación en las superficies, pero uno tiene que tener idea de que el microorganismo a veces se adecúa y puede mutar y se adecúa al medio ambiente que nosotros tenemos. Es por eso que los podemos encontrar en todos los lugares. Ahí vemos, ¿no?, que puede haber en el pasto, puede haber en nuestra casa, puede haber en las superficies de alimentos, ¿ya? ¿Cómo se multiplican los microorganismos? Las bacterias se multiplican de 2 en 2. ¿Ya? Cuando las condiciones ambientales de temperatura son adecuadas. Es por eso que de una sola célula, en 7 horas podemos tener 2 millones de bacterias. ¿Cómo? ¿Qué necesitan los microorganismos para multiplicarse? Podemos dar un ejemplo, un pan. El pan va a ser su casa o hábitat del microorganismo. Y si nosotros le damos la temperatura adecuada, se nos va a multiplicar en ese tiempo 2 millones, ¿me entienden? Y más aún me dirán, si necesita el microorganismo, el pan es seco, tiene cierta cantidad de actividad acuosa. Entonces, esa cantidad de humedad va a hacer que le estemos dando las condiciones adecuadas para que se pueda reproducir. Y el pan va a tener hidratos de carbono, que es lo mínimo que necesita un microorganismo para poderse reproducir. Y más aún, si nosotros les damos las condiciones adecuadas, ahí ustedes van a ver, por ejemplo, una persona que está en la cocina. Utiliza aquí, por ejemplo, un cuchillo de contaminación cruzada. Ahí ustedes van a ver un pollo que necesita cocción, porque el pollo no nos los vamos a comer crudo, ¿verdad? Entonces el señor está utilizando el cuchillo para cortar carne cruda. Puede utilizar una lechuga, que la lechuga no vamos a hacer o no va a tener, digamos, un tratamiento térmico para consumirlo. Entonces vamos a desinfectarlo, pero a veces nuestra desinfección no es la correcta. Por lo tanto, los microorganismos que han pasado de la carne cruda hacia la lechuga, eso se denomina contaminación cruzada. Y no se puede eliminar completamente todo lo que ha llevado, digamos, esta carga microbiana hacia un producto que no va a recibir tratamiento. Es una forma de poder, digamos, realizar una contaminación. Ahora, el señor, en condiciones de trabajo, nos dicen cómo deberíamos utilizar nuestra indumentaria. El señor, perfecto, está utilizando su gorrito, su mandil y demás, pero no está cumpliendo ciertas reglas que nosotros nos ponemos para un manipulador. ¿Me entiende? Ahí tiene su basurero que no tiene tapa, el señor está fumando, su cabello todavía no está completamente recogido, que es uno de los reglamentos para que pueda manipular alimentos. Además que la cocina que tiene no está adecuada en el lugar que debería estar al lado del baño, ¿no? Entonces, condiciones excelentes para que los microorganismos se puedan reproducir. La prevención. La persona que va a manipular alimentos es un profesional de la alimentación. En cualquiera de sus actividades tiene ante sí la responsabilidad de respetar las reglas y normas que se tiene para que vaya a manipular un alimento. Más aún si aquí en la foto les pongo que estamos manipulando lácteos, o sea, la leche, ¿no? Y sabemos que la leche tiene bastantes nutrientes para que los microorganismos se nos proliferen ya no más. Para intentar conseguir este objetivo, el manipulador, ¿qué debe hacer? Debe adquirir conocimientos en materias y objetos de su trabajo, el manejo de los alimentos. Por ejemplo, aquí las personas reclaman, se les ha dotado de una gorrita y ellos dicen, no sé por qué trabajo con esta ropa que a mí me incomoda, pero son reglas y normas que debemos seguir para poder transformar un alimento. El manipulador debe desarrollar actitudes de conducta personal que beneficien su función. Esto es de hecho, ¿no? O sea, las personas tienen que sí organizarse y tener buenos hábitos de manipulación para evitar la contaminación. Y de esa forma incrementar el sentido de la responsabilidad hacia los demás. ¿Por qué? Porque
podemos prestar, digamos, un servicio de atención tanto en transformación o en la parte ejecutiva. Entonces, uno tiene que estar consciente de que estas personas que vayan a consumir este alimento procesado no les vaya a causar ninguna infección. Pareciera, digamos, muy reiterativo el uso de la herramienta de trabajo que es la mano. Por lo tanto, las manos son herramientas de trabajo lo más importante que nosotros tenemos, pero a la vez también es un arma de doble filo, pues si nosotros no las tenemos o una mano bien controlada, vamos a llevar contaminación de la piel hacia los alimentos y más aún si nosotros no tenemos un buen hábito de limpieza en las manos, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que trabajan en el laboratorio, las uñas deberían estar bien cortadas y nada de pintura. Por lo tanto, esta es nuestra herramienta de trabajo. Los hábitos de trabajo es mantener todos los equipos y demás limpios, desinfectados, como ya la doctora nos dijo. O sea, primero hacer la limpieza, luego la desinfección. Y tenemos que tener los hábitos de limpieza al inicio y a la conclusión del trabajo, ¿sí? En lo posible, tener ambientes que sean ventilados. ¿Para qué? Para evitar esa contaminación, digamos, de la parte externa hacia afuera y lo de externo hacia adentro. Los buenos manipuladores jamás lamentarán haber causado una enfermedad a los comensales. Pues si nosotros hemos seguido todas las reglas y normas, todos van a consumir alimentos sanos y felices sin, digamos, tener esa conciencia de que por mis alimentos podían haber tenido una infección o una intoxicación alimentaria, ¿sí? Esa es una parte. Quiero pasarles la otra parte de lo que es en realidad control de calidad, ¿ya? No sé si hasta esto tienen alguna pregunta. Vamos a pasar a lo que es control de calidad. Sí, doctora, vamos a la siguiente y las preguntas las pueden ir haciendo al chat y ya después nosotros lo vamos a compartir con usted. Está bien. Ya está. Sí. Bueno, los objetivos de control de calidad, ya hemos mencionado, se encargan del estudio y la detección de microorganismos en los alimentos de acuerdo a diversas técnicas que cada laboratorio tiene, ¿ya? La información, ¿qué es lo que nos permite hacer el control de calidad? Conocer las fuentes de contaminación, tanto, digamos, que puede ser materia prima durante el proceso, durante el producto terminado o el almacenamiento de los mismos, ¿no? Es por eso que nos detecta la posible presencia de flora patógena para el consumidor. Establecer en qué momento nosotros podemos contaminar los alimentos durante su proceso. ¿Qué microorganismos de importancia en microbiología tenemos? Microorganismos indicadores, los patógenos y los putrefactos que pueden alterar muchos de los alimentos. Dentro de los microorganismos indicadores tenemos, por ejemplo, a Escherichia coli y el Enterococcus fecalis, que se producen y que revelan un manejo mal de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando este microorganismo sabemos que lo vamos a encontrar en lo que es el tracto gastrointestinal. Pues si nosotros tenemos una mala higiene en la mano, pues todo lo que vayamos a manipular, vamos a contaminar con un microorganismo que es el Escherichia coli. Y nosotros lo tenemos presente en nuestro organismo. Los patógenos son aquellos que nos van a provocar infecciones o intoxicaciones. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la salmonela, la shigella, el campylobacter, el bacillus, el clostridium y el estafilococcus que nos producen las intoxicaciones alimentarias. Por ejemplo, los mohos, por ejemplo, al igual que las otras bacterias, nos causan descomposición de muchos tipos de alimentos, pero en alimentos que tienen un pH ácido, ¿ya? Y también tienen cierta cantidad de actividad acuosa que son húmedos, por lo tanto,
estos alimentos pueden, digamos, contener alta cantidad de sal o azúcar y va a ser más propensos, digamos, a lo que se contaminen con lo que son las esporas de los mohos, ¿ya? Y a la vez nos van a transformar los sabores y los olores de todos los alimentos. Uno de los parámetros que normalmente se debe hacer control de calidad es el recuento de aerobios mesófilos totales, el cual se basa en poner en contacto la muestra con un cultivo de agar, que puede ser un medio general, que es el place contra agar, y se debe incubar a 35 grados durante 48 horas. Este parámetro nos da un recuento, ustedes van a ver acá en la foto, nos da un recuento de todas las bacterias en general. No nos dice si algunas son patógenas u otras son saprófitas, ¿me entienden? Entonces solamente nos da la carga microbiana en general de patógenos y saprófitos y ver y comparar con una norma boliviana si está dentro o fuera de lo que es la norma boliviana para poder ser aceptado y poderlos consumir dichos alimentos. El recuento de mohos y levaduras, a diferencia de las bacterias, es casi lo mismo, sino que tenemos que darle otro sustrato que es el agar-OG y los tiempos de temperatura. Sabemos que en microbiología los vamos a separar a los microorganismos o identificar por temperaturas y tiempos de incubaciones. El método para el recuento de mohos y levaduras en cualquier tipo de alimentos o matrices de alimentos, se debe utilizar el agar-OGM y poner en contacto la muestra o alícuotas de muestra. Generalmente hacemos diluciones de 1 en 10 y luego incubarlas a 23 grados durante 121 horas, que son para los mohos, y 72 horas para lo que es las levaduras. Una vez que pasa este tiempo de incubación, lo que hacemos nosotros es hacer simplemente el recuento. Estas son técnicas cuantitativas. De igual manera, ahora que estamos con esta bendita pandemia, han debido escuchar lo que es el hongo negro, que son la mucormicosis. En Bolivia se ha implementado lo que es hacer el control de calidad, por ejemplo, de aflatoxinas y demás. Nosotros ofertamos ese parámetro y en realidad es muy importante. Sabemos que las intoxicaciones con toxinas de mohos provocan a la larga el cáncer. Entonces, de rigor, mucho de lo que son cereales y lácteos se está haciendo el parámetro de las micotoxinas, que son aflatoxinas, tanto en alimentos, ya sean sólidos, cereales y demás, ¿ya? Se puede encontrar micotoxinas en lácteos. Tenemos la variedad de las aflatoxinas M1, B1, G1, M2 y M4. De igual manera, las ocratoxinas que nos pide ya de rigor las entidades regulatorias, que a mí me parece excelente que estén haciendo ese control de calidad. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una cierta, digamos, prevención en lo que es la salud de los humanos, ¿no? Otro parámetro que es una técnica cualitativa es la detección de salmonela. La detección de salmonela se realiza mediante 5 etapas, que son la de preenriquecimiento, enriquecimiento, aislamiento, confirmación e identificación serológica. La cuantificación de lo que es la Escherichia coli, vamos a poquito refrescarnos en lo que es, este es un parámetro de contaminación reciente fecal, que es un parámetro indicativo. Cuando nosotros detectamos en cualquiera de los alimentos de presencia de Escherichia coli, podemos decir que puede haber probablemente otros patógenos más. Es por eso que es importante realizar el parámetro de cuantificación de lo que es Escherichia coli. Este método de igual manera consiste en colocar 1 mililitro del alimento homogeneizado al 10% en las diluciones seriadas que nosotros utilizamos en laboratorio, utilizar un medio selectivo que puede ser el MACON, que puede ser el MB, el rojo violeta y demás diferentes métodos o técnicas que podemos utilizar para la cuantificación de lo que es el Escherichia coli. Dejamos incubar 24 horas a 35 grados Celsius y luego se hace el recuento. Cada medio de cultivo tiene sus características, sus sustratos que son específicamente para los microorganismos.
sus indicadores y demás, dependiendo del color que nosotros debemos tener características para cada microorganismo. De igual manera, se debe realizar un control de calidad interno. Nosotros contamos con todas las materiales de referencia en lo que es el laboratorio para ofertar servicios, digamos, que sean fidedignos, con un control de calidad interno para todos los parámetros. Nosotros acá en el laboratorio ofertamos alrededor de 18 parámetros en lo que es el control de calidad microbiológica, y en los laboratorios de química de alimentos y nutrición, de igual manera ellos tienen su material de referencia. En microbiología tenemos los 12 microorganismos y a la par lo que es uno de los mohos que nos da referencia para hacer nuestro control de calidad interna, ¿no? Eso es lo que nosotros, o les puedo manifestar respecto a lo que nosotros hacemos en la institución, y un poquito de lo que es, explicarles un poquito lo que es la inocuidad de los alimentos, el control de calidad, la importancia que tiene al hacer estas pruebas y ingerir alimentos saludables, ¿no? Eso, doctor, no sé si tienen alguna pregunta, estoy dispuesta a poder aclarar algunas cosas. Muchas gracias, doctora Susi. Tengo aquí un par de preguntas. La primera dice, ¿qué pasa con la leche que se le encuentra micotoxina? Ya. En todos los 23 años que trabajo en la institución, estamos trabajando con lo que es la detección, estamos haciendo la técnica espectrofotométrica de la ELISA para lo que es las micotoxinas. No hemos encontrado, pero en realidad la norma es bien clara. La norma nos dice, para lo que son los lácteos, tenemos 0,5 partes por millón que acepta la norma para que este alimento sea consumido. Pues si nosotros tenemos mayormente fuera de la norma que estén establecidos, que es 0,5, tengamos, no sé, pues 2, 3 partes por millón, ese alimento no debería consumirse, porque ustedes saben que las micotoxinas a largo plazo nos van a causar lo que es el cáncer. Entonces, todo lo que respecta al consumo, digamos, de cereales y demás, no tenemos en laboratorio, puedo decir, así a ciencia cierta, no tenemos, todavía no hemos captado esas cantidades que nos producen las toxinas y la intoxicación con lo que es las micotoxinas. Yo en realidad le respondería a la persona que ha preguntado, no consumir, sí, nosotros tenemos la certeza de que está contaminado todavía con las micotoxinas, ¿no? De estos alimentos. Muy bien. Doctora Susi, otra preguntita. ¿Otra pregunta, dice, ingeniero? Sí, dice, ¿cuál sería la temperatura correcta de los alimentos para evitar la multiplicación de los microorganismos? Yo les voy a dar un ejemplo claro. Muchas veces nos sobra comida del día anterior. Obviamente con esta crisis no estamos para eliminar alimentos y botar, ¿me entienden? Ustedes sabían que en el Japón cocinan una vez al mes y la comida debe ser guardada correctamente. Ya, ¿a qué me voy? Por el tiempo de trabajo y qué sé yo, ellos tienen una forma de alimentarse completamente diferente a nosotros. Entonces, yo siempre agarro ese ejemplo. La comida congelada nos dura cierto tiempo. Y lo mismo que pasa con nosotros. Un alimento que a nosotros nos ha sobrado del día anterior, sirve para comerlo al día siguiente, ¿sí? Pero uno tiene que tener, digamos, ciertos conocimientos. ¿Para qué? Para que no le cause infecciones o tenga, digamos, un malestar en el estómago. El refrigerador es un, ¿cómo les digo?, un instrumento de conservación de los alimentos y no un zoológico como muchas personas manejan el manejo del refrigerador. Tiene ciertas temperaturas.
Por lo tanto, el refrigerador debe estar completamente limpio y luego desinfectado. Y el almacenamiento de los alimentos deben ser siempre en envases separados. Por lo tanto, si ustedes el alimento guardan para el día siguiente, debe ser en un recipiente que tenga tapa, o por lo menos con una bolsa plástica. Al día siguiente, qué sé yo, recalentar, y debe llegar a cierta temperatura de ebullición, no simplemente suazarlo y luego consumir ese alimento. ¿Por qué? Porque en el refrigerador lo que nosotros vamos a hacer es conservar alimentos que ya van a sufrir tratamiento, como por ejemplo el pescado, la carne, el queso, no sé qué, no sé cuánto, contaminan estos microorganismos, van a pasar a los otros alimentos que ya no van a sufrir tratamiento térmico para consumir. Entonces, yo les recomiendo siempre, los alimentos que van a consumir tienen que tener una cierta temperatura de cocimiento. Vamos por ejemplo, acá nosotros llegamos a una temperatura de ebullición que va a ser entre el 75 hasta 85 grados Celsius. Entonces, ahí nosotros vamos a asegurar de que los alimentos sí van a ser saludables al consumir. ¿Ya? Muy bien. Una más, ¿qué haría una persona, por ejemplo, una ama de casa, para evitar una contaminación cruzada, ya que no cuenta con un equipo de esterilización debido a la economía? ¿Ya? Es lo mismo que pasa con las manos. Cuando los microorganismos están presentes en las manos, si nosotros solamente nos enjuagamos con agua, el microorganismo les va a decir, muchas gracias, estoy limpio, pero estoy presente. Pues si nosotros utilizamos un jabón desinfectante, nos lavamos la mano, vamos a eliminar los microorganismos. Al igual que el cuchillo, en la casa podemos tener un cuchillo o dos cuchillos, que puede ser, digamos, uno para frutas y el otro para lo que son las hortalizas. Pues si contamos con un solo cuchillo, que es filo o lo que sea, ustedes deben lavar con el detergente, no enjuagarlo en el grifo y utilizar para lo que es pelar la manzana y para cortar el pollo, ¿me entienden? El pollo no nos lo vamos a comer crudo, va a sufrir tratamiento, por lo tanto eliminamos los microorganismos al realizar la ebullición. En cambio, la manzana no. Entonces, si ustedes cuentan, digamos, o tienen en casa un solo cuchillo, lo que siempre les recomiendo es que laven con detergente, hagan el enjuagado y pueden utilizar para las dos cosas. Sí. Esa es la contaminación cruzada. Muy bien. Doctora Susi, hay algunas otras preguntitas que si usted puede responderle por el chat, le agradezco mucho para poder avanzar ahorita con la última presentación. Bueno, muy agradecido por su participación. Vamos a seguir adelante. Si nos puede acompañar un poquito más. Sí, no tengo problema. A usted agradecido por la invitación y estamos para trabajar en conjunto. Le agradezco y vamos a estar por el chat. Gracias. Bueno, yo me permito presentar la tercera conferencia de este webinar al doctor PhD Abel González Galán, docente de alguno de ustedes, licenciado en Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster en Ciencias de los Alimentos, doctor en Ciencias de los Alimentos, docente titular B en la materia de bromatología, bioquímica de los alimentos, bioquímica de la nutrición y química analítica de nuestra Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica, gerente general del laboratorio Labras SRL, quien nos va a dar una presentación referida a la red de laboratorios oficiales de alimentos que tiene el país y que es muy importante que los que se están formando en el área de bromatología conozcan, ¿no? Que no estamos desprotegidos, que existe un control. Doctor Abel, le dejo la palabra para su presentación. Gracias, doctora Marcia. Bueno, continuando con esta pequeña charla que he preparado con relación a lo que es la red de laboratorios oficiales de análisis de alimentos,
conocida como RELOA, ¿ya? Vamos a ver un poquito el contexto, empezando por una parte de la estadística de la OMS, la Organización Mundial para la Salud. Las enfermedades transmitidas por alimento, las ETA, se vienen a constituir en la patología que es la más difundida en el mundo y es el origen de del 60% de las enfermedades que padece el hombre, ¿no? Entonces, dentro del esquema en Bolivia, el Ministerio de Salud y Deporte, a través de la Unidad de Vigilancia y Control de la Inocuidad Alimentaria, con estas siglas que están aquí, y también junto con el Ministerio de Agricultura, Tierra y Medio Ambiente, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, que es el SENASAT, se convierten en los organismos oficiales de control y las entidades directamente encargadas de ejercer el control de la inocuidad de alimentos sobre todos los alimentos en la cadena alimentaria. Entonces, estas dos instituciones son las que actualmente, ¿no?, se manejan como organismos oficiales de control e inocuidad alimentaria. Entonces, entre estos componentes de un sistema integrado de inocuidad alimentaria, aparece el servicio de laboratorio, ¿no? El servicio de laboratorio viene a ser el componente de seguimiento y el que nos va a proporcionar los datos epidemiológicos de los alimentos que juegan el rol más importante, ¿no? Que es el de poder pasar a la población todo lo que los alimentos sanos, ¿no? En este sentido, viendo estos antecedentes, se le da al INLASA, que es el Instituto de Laboratorio de Salud, la tuición de organizar, de normar y de evaluar la red de laboratorios oficiales de análisis de alimentos de Bolivia, que como dijimos, su sigla es RELOA, con doble A al final. ¿Qué vienen a hacer los laboratorios? Vienen a ser el componente esencial de los sistemas de control de alimentos. Los laboratorios se rigen bajo normas bastante estrictas, ¿no?, para poder, mediante estas normas, nosotros vamos a ser regulados y vamos a ser supervisados por el Estado. ¿Por qué? Porque los resultados que emite un laboratorio tienen influencia en la salud de la población y también tienen influencia en la economía de los países. Entonces, los laboratorios que conforman la RELOA se constituyen en servicios de salud, ¿ya? Otra característica que tienen los laboratorios es que cuando emiten un resultado analítico de los laboratorios oficiales, estos se van a utilizar con frecuencia como prueba ante tribunales para determinar el cumplimiento de los reglamentos o normas del país, ¿ya? No solamente podemos poner ejemplo de una licitación, en el caso del SENASAT, poder darle el registro sanitario a los nuevos emprendedores, la misma, si ya es una fábrica con historia, si quiere lanzar un nuevo producto, tiene también que pasar por pruebas y tiene que cumplir las normas de calidad. El laboratorio también es necesario que logre un funcionamiento eficiente y transparente de lo mismo, y eso se logra mediante la implementación de sistemas de gestión de calidad, ¿ya? La ISO 17025, también la 9001, que son parte de nuestras normas que se tienen que cumplir, ¿no? Está también la introducción de programas analíticos de garantía de calidad
y la acreditación por un organismo competente sin conflicto de intereses permite al laboratorio mejorar sus resultados y garantizar la fiabilidad y exactitud de los mismos. Me gustó mucho que cuando empezó su charla la doctora Susi, ella orgullosamente nos dijo que el laboratorio al que ella pertenece, ITA, ya está acreditado y que está en la reacreditación, ¿no? Todo fin de un laboratorio es conseguir la acreditación, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando todo el tiempo, aparte de hacer los análisis al público. Siempre dentro del laboratorio hay todo un sistema que tiene que funcionar, un sistema de calidad. Vamos a ver un poquito la línea del tiempo, cómo surge la RELOA, ¿no? Empezamos en el 20 de abril del año 2000, ¿no? Con una resolución ministerial 177 del Ministerio de Salud, donde se implementa el Programa Nacional Integrado de Protección de los Alimentos. Hasta el 11 de junio del 2002, la resolución ministerial 301 del Ministerio de Salud y Prevención Social aprueba el Programa Nacional de Vigilancia e Inocuidad de Alimentos, que se conoce como PROMVIA, y su aplicación con carácter obligatorio en todo el territorio nacional, el Programa de Vigilancia de Contaminantes en Alimentos de la Red de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos. Tiene el año 2003, ya para el 22 de mayo, la Resolución Administrativa 37-2003 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Inocuidad Alimentaria del SENASAT, reconoce la Red Nacional de Laboratorios de Análisis de Alimentos, coordinadora por el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, como Red Oficial de Laboratorios de Análisis de Alimentos, la RELOA. Ya para el 2012, el 22 de abril, hay una nueva resolución administrativa, la 032, del SENASAT, que renueva el reconocimiento de la lista actualizada de laboratorios de la RELOA, ¿ya? Y para el 5 de febrero del 2013, la resolución ministerial 077 del Ministerio de Salud y Deporte aprueba y publica los reglamentos y procedimientos de la red de laboratorios oficiales, ratificando que la coordinación y el control está a cargo del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, el INLASA, ¿ya? Entonces, con estas resoluciones, la RELOA funciona a nivel nacional con el objetivo de contar con un conjunto de laboratorios organizados y actualizados que operan bajo el sistema de gestión de calidad con métodos de ensayo normalizados y reconocidos. Esto es muy importante porque los métodos no son cualquier método que uno se antoje, ¿ya? Los métodos tienen que venir a partir de las normas que controlan todos los diferentes productos, ¿no? Me estoy refiriendo a las normas del INNORCA, las normas bolivianas, las normas andinas, las normas ISO que están vigentes y generan información oportuna y confiable para respaldar la toma de acción de prevención, de control y de vigilancia por parte de los organismos oficiales de control de inocuidad alimentaria. Entonces tenemos la Unidad de Vigilancia y Control de Calidad de Inocuidad Alimentaria, la UNCIA, que pertenece al Ministerio de Salud y Deporte. Tenemos el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, el SENASAT, ¿no? Y también forman parte los gobiernos municipales, ya para las campañas que se realizan anualmente en los diferentes productos que se comercializan. Varios objetivos específicos que me voy a tomar para leerlo. La RELOA genera resultados de ensayos oficiales para verificar la conformidad frente a estándares o normas.
Cuenta con un sistema de información en base al programa de vigilancia de contaminantes químicos y microbiológicos, y esto nos permite conocer el riesgo que implica la presencia en los alimentos a nivel local y central, ¿no? A fin de proporcionar y difundir información para el control de la calidad comercial sanitaria, para la toma de acciones preventivas y correctivas por parte de los organismos oficiales de control y para mantener el sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas para los alimentos, la beta, que lo hemos mencionado en el avance teórico de nuestra materia bromatología, y sobre la base de programas de muestreo que toman la premisa de la evaluación de riesgos. También la RELOA tiene como objetivo fomentar y apoyar la creación de laboratorios en los 9 servicios departamentales de salud del país. ¿Para qué? Para que podamos contar con laboratorios con un enfoque de salud como servicio y derecho universal, ¿no? Que está acorde a la Constitución Política del Estado. También fomenta la ampliación y descentralización de la cobertura analítica, apoya la capacidad instalada de los laboratorios pertenecientes a la red a través de procedimientos técnicos, método de ensayo armonizado y también asistencia técnica según sea la necesidad. Y uno de los objetivos específicos es de aglutinar bajo un mismo lugar todos los laboratorios oficiales de análisis de alimentos del país. ¿Para qué? Así se evita duplicidad de funciones, no se dispersa los recursos económicos del Estado, para que no estén creando redes de laboratorios oficiales sin sentido, ¿no? Y también, dado que el costo que implica mantener esta red es bien complejo. Y también se aúna esfuerzo para potenciar las capacidades de los laboratorios. Aquí tenemos el organigrama de la RELOA, ¿no? La RELOA parte de una coordinación de la RELOA y tenemos el Comité de Coordinación Institucional. Como ven, parte la coordinación, tenemos los laboratorios de referencia nacional que forman parte de la red y los laboratorios miembros de la REDOA. Perdón, este laboratorio de referencia nacional es el INLASA y nosotros formamos parte, somos los miembros, los laboratorios miembros, ¿no? De aquí salen los comités técnicos que se dividen en 3 comités. Tenemos el Comité de Química de Alimentos, tenemos el Comité de Microbiología de Alimentos y el Comité de Gestión de la Calidad. La RELOA se reúne en plenaria cada 2 años, ¿no? Donde se participa en los diferentes comités y se pone en manifiesto los avances, cambios que se necesitan realizar, ¿no? Entonces, hay actualmente 19 laboratorios miembros divididos en todo el territorio boliviano, a excepción de Pando y de Oruro, que no cuentan todavía con laboratorios oficiales. Como ven, Santa Cruz tenemos 5, La Paz 5, Cochabamba 4, Tarija 2, Chuquisaca 1, Potosí 1 y el Beni 1, que lo voy a detallar. En La Paz está el Laboratorio de Control de Alimentos del INLASA, está también el Laboratorio de Salud Ambiental, que pertenece también al INLASA. Está un laboratorio privado, el LACER, SRL, y el SGLab, que también es laboratorio privado. Como ustedes ven, la RELOA está abierto tanto para los laboratorios que son parte de una institución pública, como los laboratorios privados. Y está también el Laboratorio de Genética Molecular, el CELADIS, que es el último laboratorio que ha ingresado a la red. Tenemos aquí en Santa Cruz el LABROB de la Gabriel René Moreno,
junto con el CICTA, que también es de la Gabriel René Moreno. Está la UNALAB, que pertenece, antes era el LIDIBET, pero ahora le cambiaron el nombre a UNALAB. Está el Biocenter, que es privado, y estamos nosotros, el ABRA SRL. En Chuquisaca, en Sucre, el Instituto de Tecnología de Alimentos, ITA, que tiene 3 laboratorios: laboratorio de microbiología, de química, de alimentos, y está el laboratorio de ambiental, donde analizan agua, residuos y otros contaminantes también. En Tarija está el Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo CIANIT, que pertenece a la universidad, y el Centro Vitivinícola de Tarija, el CEVITA, ¿no? Aquí aparecen algunos en su última inspección. En Cochabamba está el UNALAB de Cochabamba, como le dije. En la diferencia entre el UNALAB de Santa Cruz y el de Cochabamba, realiza análisis físico-químicos también. No todos los laboratorios hacen todos los análisis de los diferentes grupos, ¿no? De microbiológico, físico-químico, y tampoco no todos tienen todos los métodos aprobados, ¿no? Entonces, cada año se hace una actualización de los laboratorios y de los métodos. Está el Centro de Alimentos y Productos Naturales, el CAP, el Laboratorio de Alimento y Nutrición LAN, que estos dos pertenecen a la Universidad de San Simón, y el Centro de Investigación Química, el CIQ, que también es privado, ¿no? Tenemos en Beni el Laboratorio de Control de Alimentos de Ribera Alta, el LABCAR, y en Potosí el Laboratorio Municipal de Villazón. Entonces, esos son los 19 laboratorios que están hoy día conformando la red. Entonces, como les decía, viendo esto, en este sentido, en el país no podrá funcionar ningún laboratorio que realice análisis oficiales para certificar la conformidad de los alimentos frente a las normas nacionales e internacionales que no sea parte de la red de laboratorios oficiales de análisis de alimentos, la RELOA, y que no tenga el reconocimiento del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA, toda vez que se resalta sus resultados inciden de manera importante en la salud de la población, como habíamos dicho. Entonces, para eso, todos los años se hace una inspección in situ, donde personal del Ministerio de Salud, del Instituto de Laboratorios de Salud, INLASA, vienen a los laboratorios y nos hacen una inspección, ¿no? Donde nosotros tenemos que demostrar que estamos cumpliendo con lo que está escrito, estipulado en el reglamento de la red, ¿no? Entonces, al aprobar, se nos emite un certificado con vigencia de 2 años y donde se especifican las áreas. Hay otro documento en el que se indica cuáles son los métodos que tiene cada laboratorio aprobado. Como les decía, nosotros, una forma de mostrar lo que se hace, los datos relevantes que se recopilan mediante la información que es proporcionada por los laboratorios de la red, se realiza una vez al año un boletín informativo en el que se muestra todos los datos. Cada laboratorio es responsable de enviar los datos que se recuperan. Bueno, esta es la página del INLASA. Ustedes ven INLASA, Gobierno Bolivia, Boletines RELOA. Y este es el último, el del año 2020. La última reunión que se realizó en La Paz en octubre del
del 2019, ¿sí? Teníamos que haber hecho ahora a principios de año nuestra reunión en Tarija, pero por la pandemia se tuvo que suspender. Entonces, este octavo taller que se realiza, como le he dicho, bianual, nos permite a todos los laboratorios ponernos al día y se presentan informaciones relevantes. Aquí está el boletín que es de acceso gratuito. Como le he dicho, aquí están los diferentes, la dirección. Y tenemos aquí la vigilancia que se realizó durante el año 2019 en la parte microbiológica. Estos resultados son enviados en un programita donde se van viendo, voy a aumentarle un poquito porque tal vez está muy chiquitito, ajá, ahora sí se ve mejor. Se va viendo por alimentos, ¿no? Caramba, ahí. Leche saborizada, queso fresco, esta es la parte de los lácteos, ¿no? La cantidad de muestras analizadas, agua para consumo, agua de mesa, hamburguesas crudas, y estamos viendo las dentro de la norma y fuera de la norma, y su gráfica. Entonces, nos dan una idea de cómo estamos con relación a los diferentes tipos de alimentos. Y después, ya por coliformes termotolerantes, 28 productos se encontraban fuera de norma de 696 muestras que se analizaron, entre queso fresco, agua y agua de mesa, ¿no? Para Escherichia coli, 57 de 1.663 muestras, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver que no solamente, bueno, más explicados, todos los que quieran pueden entrar en la página y pueden ver por detalle, ¿no? Aquí están los patógenos, más amplio. Fíjense que tenemos cepas que han sido identificadas en pollo, 15, en carne de cerdo. Cuando se identifica una cepa, por el caso de la salmonela, si llega un producto al laboratorio y nos da una salmonela positiva, el laboratorio tiene que inmediatamente aislarla y enviarla al INLASA para que ellos hagan todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y resistencia a los antibióticos. Entonces, fíjense aquí que tenemos todavía algunos productos que son sensibles, resistentes. Por ejemplo, 2 cepas fueron consideradas resistentes a la amoxicilina, 20 a la ampicilina, y aquí vamos viendo la resistencia bacteriana antimicrobiana de los antibióticos, ¿no? Aquí están los laboratorios con los números de muestra dentro y fuera que envían cada laboratorio, y hubo una persona que preguntó con relación a los químicos, ¿no? A la parte química. Si un producto no solamente tiene que cumplir la parte microbiológica, tiene que cumplir también la parte química, ¿ya? Entonces, se envían los datos de ambos, ¿no? Química y microbiológica. Aquí están, por ejemplo, cada laboratorio, las muestras que se enviaron, ¿no? Que se analizaron, y las que se supone que están dentro de norma y fuera de norma, ¿no? Bien. Para concluir, la persona que nos está ahorita, que es responsable de la red, es la doctora Fabiola Vidal Velasco. Ella, su centro de trabajo es en el INLASA, y ahí están los datos que también están en el internet. Como le he dicho, la página de la red está
disponible para todos los que quieran consultar los laboratorios oficiales, ¿no? Bien, eso es lo que tenía para mostrarle. En otra charla, en otra oportunidad, me comprometo a mostrarle la forma en la que se emite un resultado, ¿no? Me parece que sería una parte interesante también conocerla, tanto para físico-químico como para microbiológico, y qué es lo que tomamos en cuenta. Solo una cosita, los laboratorios no emitimos opiniones, ¿no? Los laboratorios solo se emiten resultados. Y el que tiene que tomar la decisión es el ente regulador, que en este caso sería el SENASAT, ¿no? Y el Ministerio de Salud también. Bueno, le agradezco también la atención que nos han prestado. Hay una pregunta, no sé si la doctora Marcia o la doctora Susi quieran responder. Dice, ¿cuál fue su mayor experiencia en el área de bromatología y qué consejo nos daría para los que deseamos pasar por la misma área? Invitamos a la doctora Susi. ¿Está todavía conectada? Sí, está. Doctora, usted como farmacéutica que se dedicó toda su vida al área de la bromatología, al análisis de los alimentos, en su experiencia, ¿cuál es su mayor experiencia? Sí, ahora sí. ¿Qué les puedo decir? Los laboratorios, ambos, la parte físico-química con lo que es microbiología, ambos laboratorios se complementan, porque los alimentos deben cumplir ciertos requisitos en la parte nutricional, como en la parte, digamos, de inocuidad de los alimentos, que es la parte microbiológica. En mi opinión, es mejor que un alimento. Un alimento saludable debe cumplir cierta cantidad de requisitos nutricionales y a la par la parte microbiológica. Pues de nada el alimento que solo sea, digamos, bien nutritivo y esté mal elaborado, ¿sí? En vez de que nos alimente o nos nutre este alimento, nos va a causar, digamos, una desnutrición con una infección o una intoxicación. Entonces, ambos laboratorios son muy relacionados y los resultados deben ir de la mano, pues es ilógico que salga muy bien y la parte nutricional debe estar también, como les digo, ok, dentro de norma. Ahora, nosotros siempre comparamos los resultados a ambos laboratorios, pues va muy relacionado en el control de calidad, pues si la humedad, por ejemplo, está en muy húmedo, digamos, o esté fuera de norma los resultados en la parte química, pues también tiene que tener relación con lo que es el crecimiento de mohos. Entonces, ambos, como les digo, encajan los resultados. Por eso es que uno de los requisitos para las entidades regulatorias es hacer el análisis químico y el microbiológico. Siempre van de la mano y todo lo que entra al laboratorio están para los dos, ¿no? O sea, los laboratorios químicos y el laboratorio de microbiología. Muy bien. Y como les recomiendo al alumno, vayan a hacer sus prácticas en los laboratorios, que es una especialidad para lo que son los estudiantes de química de alimentos, de ingeniería de alimentos y demás, ¿no? Y nosotros que somos personal de salud, hemos hecho especialidades en lo que es alimentos y nos hemos abocado a esto, ¿no? Que, por ejemplo, en nuestra carrera deberíamos estar, qué sé yo, detrás del mostrador con los medicamentos, pero no. A mí me ha encantado lo que es la microbiología de alimentos, he hecho especialidades afuera, entonces es bien amplio lo que es microbiología de alimentos, y no así, digamos, en la parte clínica que solamente se limita a lo que es microbiología clínica, es muy poquito. En lo que es alimentos es demasiado amplio, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a los alumnos que también hagan especialidad en esto
que van a tener las puertas abiertas y trabajos ahí. ¿No? Muy bien. Así es. Bien. ¿Yo puedo intervenir? Marcia. ¿Ya? Bueno, Adelante, doctora. como hablaba la doctora Susi, muy agradecida por su participación. Y bueno, confirma mucho para los estudiantes las cosas que nosotros decimos, ¿no? Entonces ellos están viendo que la parte del análisis de los alimentos es un campo ocupacional más. En el área de bioquímica de nuestra facultad, nosotros lo tenemos como una mención y los estudiantes no solamente trabajan en laboratorios oficiales, sino también en laboratorios de control de distintas industrias. Entonces ampliamos el campo de actuación profesional. En el campo de la farmacia, donde ahora yo en la carrera de farmacia estoy exclusivamente con la asignatura, muchas veces salen los chicos y ya cuando llegan al momento de hacer el internado rotatorio, pues siempre van a una farmacia, van a un hospital a hacer la parte clínica. Y bueno, y también el hecho de hacer bromatología los 6 meses o por lo menos una rotación de 3 meses le amplía la seguridad en el momento de que salen profesionales. Aquí en Santa Cruz nosotros tenemos una maestría en la unidad de posgrado de nuestra facultad que es exclusiva del campo de la bromatología. Entonces los estudiantes que deseen abocarse a este campo, pues también ahí se pueden desarrollar desde el punto de vista de los estudios, ¿no? Porque espacios laborales hay buenos. Muy bien. Bien, Marcia, por favor, ¿podemos cerrar con tus palabras finales? Bueno, en este Día Internacional de la Inocuidad Alimentaria, quiero agradecer en primer lugar a la doctora Susi Vega, al doctor Abel Gonzalo, coparticipantes en la organización de este webinar, y bueno, e invitarlos a los chicos a estar siempre participando de distintas actividades que nosotros hagamos, que simplemente son para motivar, para ampliar el criterio que tienen respecto a este campo que es muy importante y si nos damos cuenta, es básico para garantizar la salud de una población y el desarrollo del ser humano, ¿no es cierto? Les agradecemos muchísimo por su tiempo y esperamos haber puesto una semillita en el campo de los alimentos y en el cuidado de la salud a través de los alimentos. Con esto damos por concluido este webinar y bueno, les deseo que tengan una excelente semana y bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, doctora Susi. Un abrazo. Igualmente. Doctora. Gracias. Entonces damos por concluido. Adiós. Adiós.